Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Omar. Yo soy Daniel y esto es Entre la mente y el alma, un podcast donde hablaremos acerca de la psicología y la espiritualidad. En el episodio de hoy vamos a empezar con un tema que nos llevó unos minutos, no fue tanto, debatir entre la lluvia de ideas, cómo queremos empezar el nacimiento de este podcast. Hoy vamos a hablarles sobre el ego. Bueno, no vamos a hablarles, vamos a hablar Daniel y yo acerca del ego, esperando aportarles algo. Sobre todo que empiecen a abrir sus cuestionamientos. Dan, tú y yo lo sabemos, pero creo que es bueno que lo hablemos en voz alta. ¿Qué nos llevó a elegir el ego el día de hoy? Qué buena pregunta. Justo siento que es como de los principales condicionamientos, ¿no? Y de las principales cosas. Hay una frase que me encanta de Osho que justo habla de que tú no puedes conocerte a ti hasta no desprenderte del ego, ¿no? Entonces, creo que lo que tanto la psicología como la espiritualidad busca es un autoconocimiento, ¿no? Es un conocimiento interno, es precisamente llegar al centro. Y precisamente el ego es como el primer obstáculo que te va a impedir, ¿no? Es como estar a través de una ilusión, vivir a través de una ilusión. Entonces, creo que era un tema necesario y aparte como primer capítulo, como primer episodio, creo que era esencial porque vamos a retomarlo en muchos temas, ¿no? O sea, creo que el ego se manifiesta 24/7 en toda tu vida, en todo tu mundo, ¿no? Entonces, Como la misma expresión humana, ¿no? exacto, tal cual, tal cual. Y precisamente, mm, pues sí, sí, se manifiestan en cualquier situación, ¿no? En tu casa, en el trabajo, con los amigos, hasta solo, ¿no? Entonces, creo que era esencial hablar de este tema primero, ¿no? Eso fue lo que te movió más de, este es el bueno para empezar. Sí, sí, precisamente sí, la verdad. Fíjate que, no sé, a mí lo que me movió como también para decir, sí, Dan, con este nos vamos, con este arrancamos, fue que desde lo que escucho como coloquialmente, como que el ego, no sé, o sea, tal cual como que lo que escucho más es una concepción muy, el ego es igual al egocentrismo, o el ego es igual a algo más narcisista, ¿no? Y luego, como para estar un poco con cosas frescas, me metí a investigar algo que tenga que ver el ego desde una perspectiva psicoanalítica. Y es muy curioso, porque eso, o sea, ya lo había visto desde antes, pero no lo recordaba. El ego en sí, dentro del psicoanálisis, al menos del psicoanálisis, no sé, freudiano y así, el ego no tiene nada que ver con eso, es una traducción. ¿Por qué? O sea, no es nada profundo, sino es literalmente una traducción. El ego, dentro del psicoanálisis, se traduce al yo, y el yo es esa parte de tu identidad que media entre los instintos y entre la moralidad, ¿no? Las normas sociales y todo lo que vamos integrando, introyectando. En ese sentido no tiene nada que ver con ese sentido como más común del egoísmo o algo más así. Entonces me quedé, o sea, para mí como que la principal duda o punto de partida sería como, o sea, me lo dije a mí mismo, ¿no? Como tal vez valga la pena primero definir qué es el ego. O sea, tanto si tenemos un lenguaje en común como si no tenemos un lenguaje en común, pero para ti, ¿qué has vivido con él? O sea, como ahorita lo dijiste, ¿no? El ego se representa en absolutamente todo, ¿no? Y si yo me pusiera en este sentido estrictamente psicoanalítico, diría, o sea, sí, pero es totalmente individual y no tiene que ver en nada con lo del egocentrismo o como lo más coloquial que escuchamos. Entonces, no sé, es muy curioso. Al menos como yo defino el ego, y aquí no entro a lo del psicoanálisis, se trata como esa parte donde es un intento de como de controlar algo, pero un tanto desde la inseguridad y desde los intereses netamente personales. Es decir, sí más ligado a la parte del egocentrismo, pero yo con lo que lo proceso es ese egocentrismo ligado siempre como a este factor de inseguridad, algo en lo que te tienes que enaltecer y buscar cómo te reafirmas a través de eso, porque si no, entras en esa fragilidad donde te sientes vulnerable y eso, digamos, no te lo permites. Esa es como la definición mía un poquito más analítica, pero creo que va más en torno a lo común que podemos escuchar. No sé tú como personalmente cómo definirías el ego. Wow, me encantó justo cómo concluiste esa idea. Sí, salud, ¿no? Saludcita. Yo precisamente el ego lo veo como si fuera la sombra de la ilusión más grande que existe, que creo que es el yo, ¿no? Justo, ¿Cómo la ilusión?
¿Qué es el yo? Ajá, o sea, el... Realmente el yo es algo, es algo ficticio, ¿no? El concepto de yo. Ujú. Porque realmente tú eres, tú existes, ¿no? O sea, justo naces y no tienes esta idea, tú ni siquiera tienes un nombre, ¿no? Es algo que te imponen, es algo que... es una ficción, pero es una ficción necesaria. Porque también el yo necesitas, lo necesitas para la comunicación, necesitas tu nombre para poder expresarte, ¿no? O sea, un niño si tiene hambre no va a poder decir, si no existiera el yo, ¿cómo dice yo tengo hambre? ¿No? Es imposible, entonces es una ficción, pero es necesaria. Y lo veo como una sombra, el ego, porque justo es justo como el resultado de esa identificación con un yo, ¿no? Es precisamente... Eso, perdón, dices, es el ego, la sombra que sería el resultado de la identificación con un yo, exacto, con el yo. con el yo. Ajá, sí, el Ah, yo ok. como concepto. El yo externo, como un constructo, digamos. Exacto, sí, sí, Ok, sí, sí, como una personalidad, ok. ¿no? O sea, A ver un ejemplo, no sé, para ponerlo en términos más concretos. en términos más concretos, pues es que precisamente es esta cuestión de cuando tú te separas, cuando te ves a ti mismo alejado y piensas que y identificas tus raíces separadas del universo, separadas del mundo, ¿no? Separadas de todo lo que te rodea. Y, y tiene que ver, o sea, ya empieza también esta comparativa, ¿no? Así de yo y tú, ¿no? Ya estás ahí marcando una distancia, ya estás marcando una diferencia, ¿no? Precisamente creo que algo de los principales alimentos del ego es el considerarte diferente que los demás, ¿no? O sea, es muy común, yo creo que es algo que todos los humanos tenemos, que nos creemos más listos o más rápidos o más, hábiles. Creemos que somos especiales, ¿no? Pero no es un somos especiales genuino, es un soy más especial que tú, soy más especial que los demás, ¿no? Ya te Y ya de ahí entiendo. viene una Una separación. jerarquía. Ajá, Ponerlo en justo. una cuestión de superioridad o inferioridad. Más Ajá. allá de, por ejemplo, si yo puedo aceptar como diferencias, no necesariamente tiene que ver con el ego. Cuando ya lo empiezo a jerarquizar, a poner como esta moralidad incluso, eso ya podría tener que ver con el ego, según te entiendo, o cómo. Sí, bueno, es que la moralidad también tiene mucho que ver, ¿no? Pero como intentando concretar lo que para mí es el ego, justo es esa sombra del yo en el sentido de que primero empieza la identificación, ¿no? Empieza el yo soy tal, y yo no soy tú. Y ahí empieza una separación, ¿no? Y no es el hecho de que, no, es que nadie es especial, ¿no? No tienes Ajá. que tomarte así como de, no, yo no soy especial. Sí. No, 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 al contrario, es más bien lo que pienses de ti tienes que pensarlo del todos, porque todos somos exactamente iguales, ¿no? Entonces, sí puedes decir como yo soy una persona normal, igual que todos somos una persona normal, pero también podría ser yo soy una persona especial, pero todos somos personas especiales, ¿no? Entonces, justo no es tanto el hecho de, ¿cómo decirlo? Como si no fuera una superioridad, o sea, sí tiene que ver con la superioridad del ego, pero precisamente siento que esta separación como que es esta cuestión de ya una comparativa, de ya una individualidad, una... No una individualidad, porque eso creo que es lo correcto, más bien una personalidad, una identificación. No sé si me explico. Sí, creo entenderte. Bueno, el punto que dices. Tiene que ver más con una cuestión de la identidad. Sí, sí, es justo una identificación, ¿no? Es una... tal cual como te identificas tú. Eso te refieres en cuestión del ego. Ajá, de lo que yo considero que es el ego, en Ok. esencia, ¿no? O sea, obviamente repercute en un chorro de aspectos y repercute de manera diferente. Hay cosas que lo alimentan, cosas que en las cuales no tenemos ego, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en la cual el ego desaparece, ¿no? O sea, por ejemplo, uno se viene a la mente es cuando estás en situaciones de riesgo. Cuando estás en situaciones de riesgo, llámese accidente o algo así, o llámese quiero ir a escalar una montaña, me aviento de paracaídas, o ese tipo de cosas, el ego desaparece. Como que solo eres. Solo eres. Esa es la diferencia, justo, justo. Cuando tú vas más allá del yo, vas más allá del nombre, vas más allá de la identidad, de la identificación, y llegas al centro de tu ser, Que sería la existencia plena. es la existencia plena, es Solamente el existir. vacío. Exacto, solamente existes. Ya vas más allá del nombre, vas más allá de las palabras, solamente eres, ¿no? Y ahí es cuando te liberas de este ego. Que entiendo, digo, el ejemplo que mientras te escucho, pienso como en algo muy polarizado. Pienso como en justo en un estado tal vez de completa plenitud o en un estado incluso de completo terror. O sea, porque justamente como la cruda realidad, ¿no? O sea, algo que simplemente te sobrepasa
en el buen sentido o en el mal sentido, ¿no? O sea, tanto que estás casi como en el nirvana, así eres uno con la existencia y el universo, o al revés, ¿no? O sea, o estás en el estado de supervivencia tal que eso, que no importa lo que sea, solo estás en un modo de sálvate, ¿no? Hagas lo que hagas. ¿Algo así también podría ser o no? No sé. Desde tu concepción. Es que siento que son lo mismo ambas, Ajá. ¿no? Porque justamente en este punto para la supervivencia, por ejemplo, si tuvieras, ¿qué es lo que decimos, no? Cuando te avientas de paracaídas, ¿no? O sea, es un momento en el cual tu vida está en riesgo, entonces tu ego se va, tu mente, no, tu mente se va, porque precisamente el ego y la mente discursiva, pues sí, la mente van de la mano, ¿no? Existen a la par. Entonces, es un momento en el que necesitas estar en atención, necesitas estar en el presente, porque también ese es otro tema muy importante. O sea, el ego existe en futuro y en pasado, pero el ego no existe en presente, ¿no? Existe en tienes que generar esto, alcanzar esto para estar bien, ¿no? Los ideales, ¿no? Es como es algo que no está ahorita, es algo que necesitas llegar. Entonces, en una situación de riesgo, tienes que estar en el presente así. O sea, hasta el tiempo parece que se alenta, ¿no? O sea, estás cada segundo viviéndolo y existiendo. Entonces, no siento que estén peleadas, siento que es lo mismo. La diferencia tal vez sería que, obviamente, cuando estás en, por ejemplo, en una meditación y conectas con este centro, con este vacío, pues estás en una completa relajación, ¿no? No traes este rush o esta adrenalina de una situación de riesgo, pero siento que en ambas partes te liberas, en ambos momentos te liberas tanto de tu mente como de tu ego. Ok, ok. Fíjate que ahí es algo muy interesante. Mencionabas hace rato, parte de esto del ego es como que viene con la identidad. O sea, y según te entendí, como que viene inherentemente, o sea, no se puede despegar, ¿no? O sea, desde como lo asimilamos. Ya uno después lo separa, ¿no? Pero como que te lo integras, o sea, desde que venimos al mundo. Y es algo muy curioso porque ahí, como que el psicoanálisis sí dice algo, existe algo llamado ideal del yo en el psicoanálisis. Es un concepto que justamente te va marcando a lo que aspiras, a lo que quieres ser, de manera personal, ¿no? De cada uno de nosotros, eh, pero ese ideal del yo es lo que te va insertando la moralidad y las reglas, porque te va diciendo, justo como es lo que quieres ser, significa esto es lo que es bueno. Y te va marcando igualmente lo que no debe ser, es decir, el polo contrario. Y esto es muy personal porque, no sé, por ejemplo, en nuestra sociedad occidental, ¿no? Ferrari, la chica guapa, ganar así madres de dinero, o cosas muy universales, muy generales, ¿no? Como es el deber ser, ¿no? Para alguien, o por ejemplo en México, también puede ser como, de acuerdo a tu contexto social, también puede ser, no sé, ser narcotraficante, o sea, y ese va a ser tu deber ser, porque aspiras a cosas que van relacionadas a eso. Para alguien puede ser al revés, puede ser como ser algo que no tenga que ver tanto con eso, pero que pueda ser como de, no sé, siempre cuidar a tu familia o serle fiel a tu pareja, cosas de ese estilo. Pero lo curioso aquí es que ese ideal del yo, al ser algo moral, además de darnos como esa chispa de a dónde nos queremos dirigir, nos inserta un elemento muy curioso que es la culpa. Quiero poner tantito pausa ahí, porque hay algo que quiero de lo que dijiste antes. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de em, del deber ser, justo la cuestión es que no tienes que ser, o sea, esa búsqueda del deber ser te implica que vas a ser en futuro, vas a ser cuando llegues a ese lugar, o sea, no es un, la búsqueda implica que no está aquí, Ajá, ¿no? sí, te Entonces, remarca una carencia en exacto, el presente. exacto, y ser eres siempre, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, de niños, ¿no? Te preguntan mucho, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Y es como, no, pues bombero, policía, lo que sea, ¿no? Eso no es un ser. Eso no es, eso es lo que ¿qué quieres hacer, ¿no? O sea, pero hay que separar también como el ser del hacer y del saber, ¿no? O sea, son como tres aspectos que sí te forman en conciencia, pero no es tu centro, no es tu esencia, ¿no? O sea, entonces, y justo, y ahora retomándolo con lo de la culpa, esos ideales, así que te plantan como de, tienes que llegar a hacer algo para empezar a vivir, tienes que llegar a tal situación para empezar a hacer, eh, pues te genera una culpa porque no alcanzas esa perfección, ¿no? O sea, es un ideal tan extenso que
que nunca lo vas a Es alcanzar. frustrado por naturaleza. Exacto, exacto. Sí. Y además, no sé, ahí también es como muy interesante pensar que siempre, como esto es algo que es desde que vienes al mundo y así, es fácil dejar de ver que esto es totalmente externo. O sea, tú nunca lo estás eligiendo en un principio. Se te injerta ya sea por tu núcleo familiar, luego por los mensajes, las bombas sociales que vienen, pero es algo que, digamos, aun cuando ya tú lo sigues, pero porque ya te lo impusieron, no es porque lo estés decidiendo genuinamente, hasta que alcanzas luego como otros procesos de los que igual vamos a estar hablando, que ya empiezas como a cuestionarte o empiezas a ver cosas, pero por eso se genera la culpa, porque, y es muy curioso y es muy interesante porque, imagínate, sientes culpa por cosas que no necesariamente has querido, pero que sientes que tienes que tener o tienes que hacer, y a la vez te das cuenta que no eres suficiente. En este diálogo de no eres suficiente ya estás resignificando tu propia identidad y terminas siendo como insatisfecho, infeliz, y volvemos al inicio por cosas que nunca has elegido. Realmente la verdadera riqueza es la autenticidad. Es tu verdad, ¿no? O sea, no la verdad, tu verdad. Es ser sincero contigo, es la honestidad, ¿no? O sea, ahí está la verdadera riqueza, en la autenticidad. Y precisamente justo pasa esto de que te lo impone, ¿no? O sea, en el sentido. Y no es como que sea algo impuesto tal vez de mala intención, ¿no? Porque, por ejemplo, tus padres, los maestros, hasta amigos, generan ese impacto y esa imposición. Y muchas veces es de la mejor manera, con todo el corazón, con todo el amor, ¿no? Pero ellos ya traen también cargando un ego, ¿no? También ya están en esta ilusión, ¿no? Eh, en esta ficción. Y como repito, una ficción es necesaria, ¿no? O sea, bueno, creo que después podríamos pasar a los temas para cómo quitarte el ego, ¿no? Pero precisamente, pues sí se genera una cosa que, como dices, ni siquiera tú lo deseas realmente, ¿no? O sea, te desconectas de tu ser. Justo por eso es esta cuestión de que mientras exista el ego, no puedes conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, necesitas pasar esa barrera para poder llegar a tu centro, ¿no? Y ahí también lo pienso, es como, mm, pues esa dualidad también necesaria, porque también, o sea, así como estamos hablando que nadie elige como su propio ego, o sea, de elegirlo, ¿no? Al Ujú. principio, también es como, pienso yo, y ahí igual, a ver si me complementas con tu opinión o algo, pero pienso yo que también igual no hay manera de simplemente empezar a vivir o existir sin el ego. O sea, para empezar a separarte de eso tienes que tener algo de que separarte. Y si bien es algo que no vienes de fábrica con él, es como, pero va a ser lo primero que te van a cargarte tu programa. Va a ser tu sistema operativo, vaya. Ujú. Es como, tendrás el equipo, pero es Windows o es Apple, pero tienes que tener algo, o Linux, ¿no? Pero no te lo pueden dejar así. Para empezar el nombre. O sea, la primera cosa que te cargan es tu nombre, ¿no? Tú ya te Que empiezas a ya identificar. engloba una identidad eso, Ajá, por sí, sí ya, misma. exacto, claro, claro. O sea, tú de ahí vas empezando a construir quién eres, ¿no? O sea, desde el hecho del nombre, ¿no? Y entonces, precisamente, no, siento que el hecho de que sea una ficción no significa que sea malo, ¿no? Justamente es una ficción necesaria. Es una ilusión necesaria. Porque también es quien se va a encargar de que salgas adelante, de que luches, de que, de que sobrevivas, ¿no? Es este impulso de supervivencia también, como este motor. Em, pero también justo el liberarse también te va a conectar con tu verdadero ser y con tu verdadera autenticidad, ¿no? O sea, sí es algo que en una etapa de la vida es necesaria, pero sí creo que lo ideal, lo mejor, no, 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 sí, Ajá. sí, sí, también, no, no, El ego recaemos en el mismo, saliendo, sí, ajá. claro, claro, este, creo que lo mejor es justamente liberarse de esa ilusión, ¿no? Y conectar con tu autenticidad. Y precisamente, ¿qué hace que un fruto caiga de un árbol, ¿no? Que ya está maduro. Entonces necesitas que el ego madure, necesitas conocerlo, observarlo, saber qué es, poderlo identificar y a través de esta madurez que caiga, ¿no? Que solito no tienes por qué estar peleando contigo, ¿no? Toda la fuerza, toda la energía reprimida se va a manifestar de otra manera. E incluso si tú dices, no, pues yo soy bien chingón, ¿no? Yo soy bien fregón. Y puedo quitarme el ego. Entonces voy a luchar contra mi ego.
es tu ego haciéndose pasar por así como de, no, sí, ahí está, mira, vamos a darle en su madre, ¿no? Y y como que se oculta y, y a fin de cuentas está haciendo como de, se está escondiendo. Entonces tú ya luchas contra el ego, pero a raíz de un ego. Entonces nunca te liberas, simplemente se hace más sutil, hasta lo fortaleces, ¿no? Entonces justo yo soy de la idea de que no tienes que luchar contra ninguna de tus energías internas, ¿no? O sea, precisamente tienes que observar, entender y ampliar esta conciencia. Entonces, eh, pues sí, dentro de los caminos, por ejemplo, para esta liberación del ego es esta cuestión de observarlo y dejar que madure para que se caiga, ¿no? Es algo... Pero se llega a caer en algún momento. Sí, 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 yo sí siento que sí. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Mm, es como, por ejemplo, podría tal vez hacer un símil, digo, son temas que estaría bien padre tocar en otros capítulos, pero precisamente como esta sabiduría, esta inocencia que se alcanza a través de la sabiduría, ¿sabes? Entonces es un hecho de, ¿Como humildad te refieres para aprender? oh, ese es un tema curioso porque siento que hay cuando es una humildad genuina, sí está bien porque justamente, Sí, como está, tienes la apertura. exacto, Ajá, exacto, no sí, estás como en la, contra de algo ni te escucho para refutarte ni nada, sino eso, es como te escucho para aprender y adoptar lo que me pueda servir y simplemente no escucho lo que no. Bueno, o lo escucho pero elijo descartar lo que no. exacto, porque a veces nos apegamos mucho a nuestras ideas, que creemos que así funciona el mundo, ¿no? O sea, es como a nuestras verdades, ¿no? Es mi verdad, así tengo tanto apego que así es como funciona el mundo y no, realmente se me hace bien curioso, ¿no? Que por ejemplo en películas, en series, en demás, está lo de los multiversos, ¿no? Y es así como, no, pues es que sí podría pasar, ¿no? Y, sí, y demás. Y los multiversos también están aquí, ¿no? En el sentido de que tu verdad es diferente a mi verdad. Y eso no hace que ninguna de las dos sea mentira, ¿no? O sea, falsa. O sea, entonces precisamente recae en lo mismo, ¿no? En la autenticidad, en ser honesto contigo. También ahí está esta verdad. Entonces precisamente... Yo creo que, perdón, que ajá, pasa mucho eso, o sea, cuando alguien se cierra eso, porque justamente, o sea, claro que tiene que ver todo con el ego, pero a veces esa idea o esa verdad ya la apropias no solamente como una verdad, vaya, como un elemento externo, sino la apropias como es parte de tu identidad, ujú, que es lo que sería en un fanatismo de cualquier tipo, sea religioso, político, ideológico, lo que sea. Por eso es fanatismo, porque es algo que no me es tolerable que tú pienses diferente a mí, no me es tolerable que siquiera me quieras hacer dudar a mí de que eso puede estar incorrecto, ¿no? claro. Y es eso, o sea, cuando ya la verdad ya no es como una verdad en general que está aquí, sino cuando me puede resignificar mi identidad. Y yo entiendo que para muchas personas, o todos en algún momento, imagínate como el peso tan grande de decir, esto puede definir o no lo que eres y puede de cierta manera como darle un golpe a tu pasado y todo lo que pensabas, ahorita puedes pensar que tal o sentir que tal vez era diferente y tú estabas ahí, ¿no? ¿Y cuál es la reacción natural de eso? La defensa. Como, no me vas a quitar eso. Claro. Si yo estaba tan decidido así, no me vas a decir que esto ya no tenía que ver o yo le di más peso. Y la defensa, ¿no? Y siento que eso es como algo que se expresa muchísimo y al final en cosas tan, digo, tan evidentes y tan grandes como decir un fanatismo, pero a veces en cosas tan convencionales como decir tu palabra contra la mía de quién no barrió abajo, ¿no? Algo así. Que ahí también ya De, entra. de yo barrí hace rato, ah, sí, pero sigue sucio, ¿no? Ay, Exacto, y ya exacto. entras, pum, pum, pum. Ujú. Y que ahí, a fin de cuentas, es también ya esta lucha de egos, ¿no? Porque precisamente ya no es yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y nos respetamos y ambas verdades son verdades, ¿no? Sino que ya es esta cuestión de quiero imponerte mi verdad, ¿no? Quiero ya tener un poder sobre ti, ¿no? Y ahí ya precisamente estar repitiéndose lo que habíamos dicho al inicio, cuando te consideras superior que los demás o simplemente diferente que los demás, ¿no? Cuando ya hay una separación. Entonces, pues sí, precisamente siento que a fin de cuentas es esta lucha de egos también. Sí, pienso que, no sé, eso igual te quiero preguntar, pero empiezo contestando esa pregunta de, o sea, ¿cómo empezar a salir o eso? Yo lo pienso como, no sé si salir, o sea, personalmente creo que no he vivido tanto como llegar a ese estado, o sea, sí por momentos, ¿no? Como esto de que dices de plenitud, pero creo que personalmente no podría decir que es como el mayor tiempo en mi día a día sentirme como pleno, ¿no? Sé que la mayoría tal vez vivimos así,
pero en mi proceso como que uno llegó a eso. Pero sí pienso muchas cosas, o sea, y algo que pienso es, no sé, por ponerlo sobre la mesa, ¿no? Tal vez cuál sería el punto uno para eso. Y me respondo a mí mismo, tal vez ese primer proceso, el primer paso en ese proceso es darte cuenta de cuáles aspectos justo has apropiado en tu identidad, con cuáles tu ego es más propenso a salir, a ser defensivo, ¿sabes? A todo ese tipo de cosas, empezar a comprender el de dónde viene, de dónde se formó, por qué se cargó de tanto valor esto y no alguna otra cosa de tu persona. Luego esto, ¿no? Lo de cuestionarlo y luego ver si es lo que en este momento de tu vida te resuena o no contigo, ¿no? Identidad siempre vamos a tener de alguna manera. La vamos cambiando con el paso del tiempo, creo que es lo natural, pero a veces nos aferramos al justo a esta resistencia al cambio. Olvidamos que estamos en un ciclo natural y desde que nacemos empezamos a morir y tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones están en constante cambio. Nos aferramos por diversas cosas a no tolerar ese cambio, ni en las personas ni en nosotros mismos. Entonces, yo pienso, entendiendo un poco el por qué me aferro, el por qué me duele lo que me duele, el por qué me enoja lo que me enoja, creo que es, al menos lo pienso para mí, un primer paso para tratar de que la conciencia, al menos ahorita la quiero definir como estar, no sé, hasta incluso podría decir como lo que ahorita hablamos, un estado de conciencia tal vez podría ser como ese estado genuino de aprendizaje y de existir nada más, ¿no? Pero estar como abierto a las cosas. Entonces siento que Y presente, ¿no? La y presencia. presente Ujú. totalmente. Puedes valorar cosas del pasado, puedes pensar en cosas del futuro, pero sin perder que este es tu presente. Luego hay un dicho, ¿no? No tiene que ver con la psicología, creo que es más como de Instagram, que yo lo vi, que dice como que el exceso de pasado te da depresión y el exceso de futuro te da ansiedad. Claro. Y un poquito, o sea, con base en esto lo pienso como, al estar presente no significa que no vas a sentir dolor, que no vas a angustiarte, significa que vas a comprender qué te está generando el dolor para en algún momento poder salir de ese estado y evocar en otro. Claro, y es esta cuestión de totalidad, ¿no? En el sentido de que si tú tienes, por ejemplo, ira y la reprimes, va a salir. O sea, realmente no la vas a deshacer, ¿no? O sea, la Estás energía. postergando nada Exacto. más. Y la estás dejando que se externe de otras maneras, ¿no? O sea, puede ser en enfermedad, puede ser en simplemente en vivir malhumorado, ¿no? O sea, tal vez no me enojo así, no soy consciente de mi ira y no acepto esa ira. Y entonces ya me estoy enojando con todas las personas todo el tiempo, todos los días, ¿no? O sea, se va manteniendo. Entonces, justo todas las energías reprimidas van a salir por otro lado, van a buscar por dónde salen, ¿no? Creo que, bueno, seguramente irás a algún lado con este punto, pero de lo que estás diciendo es como hay un curso natural, o sea, de los procesos individuales. Y creo que parte del alimento del ego es cada vez que queremos cortar o frenar ese curso. Cuando estas cuestiones del ego del deberías o no deberías o tienes que, es lo que dice, no, sí estoy mal. ¿Sabes qué? Por ejemplo, algo que veo mucho en mi trabajo del día a día, ¿no? Es como, no quiero sentir esto, o sea, es muy feo, me duele, ¿no? Y a veces, o sea, a veces no es que lo diga literalmente, a veces sí, pero en mi interior yo escucho y digo, es lo que, o sea, ¿cómo no vas a vivir esto? Al revés, esto es lo único que en verdad tienes que vivir. Por ejemplo, si Exacto. me dicen, no sé, mi hijo murió hace 2 semanas y estoy muy mal y quiero saber cómo avanzar. Y si me ha tocado y les digo, lo anormal para mí es que llegaras y me lo dijeras como si nada, siendo que es un vínculo importante. Esto es para que estés mal aquí a 1 año, 2 años y probablemente el resto de tu vida. Que estés mal en formas diferentes, claro está. Pero lo normal, o sea, lo normal para ti, lo benéfico, no me suena que sea que no haya algún tipo de dolor. Que ¿De tiene. dónde sale que tienes que quitarte eso? De la parte de la idealización también, ¿no? Del debes de, ¿no? Del el debo de ser feliz, del debo de estar todo el tiempo sonriente, ¿no? Y realmente, no, o sea, el llanto, la ira, el enojo, el miedo, el... Frustración, todo. Todas son gestos de vida, son manifestaciones de la vida. O sea, tú no puedes decir como de, no, pues si el día está lluvioso, no lo voy a vivir, ¿no? Me lo voy a saltar. O no, Ajá. si o sea, si... Sí, o sea, si le falta, si ahorita sequía y le falta agua a las plantas, pues no, o sea, es parte de, ¿no? O sea, un llanto es igual de valioso que una sonrisa, ¿no? Nada más que estamos aferrados al idealismo de tengo que ser feliz, ¿no? Y precisamente ese deseo, que creo que es un tema que también alimenta mucho el ego, el deseo te genera precisamente esta frustración, ¿no? También porque tienes que ser más bien total, tienes
que conectar contigo, conocerte, observarte, ¿no? Simplemente ser el testigo y observar lo que estás viviendo. Y precisamente ahí también siento que está muy relacionado con esta autenticidad, con esta genuinidad, ¿no? O sea, yo, pues sí, yo disfruto mi vida, yo la vivo, ¿no? No nada más cuando sea lo bueno y lo negativo. Sí, Y cuando es lo negativo, ¿qué haces? Y ahí recaes justamente, te digo, el ego y la no mente, perdóname, el ego y la mente van de la mano. Entonces, justamente, hay un momento en el que no quiero vivir, ¡pum! Conecto con la mente y me voy o al futuro o al pasado, ¿no? Y desconecto de lo que está pasando, del presente, desconectas de ti, de tu esencia, de tu conciencia. ahí tengo algo que lo voy a soltar así, ¡pum! ¿Cuánto crees que de los vínculos que nos rodean, llamémosle familia, amigos, pareja, les agradas más por tu ego que por tu persona genuina? Es decir, por lo que ellos creen que es parte de tu identidad. Es que el ego también es una máscara, ¿no? Son máscaras. O sea, si a veces ni siquiera uno mismo conoce su identidad genuina, su autenticidad, pues menos los demás, ¿no? Lo cual hace sentido que en ocasiones, no sé si siempre, o la mayoría de veces, o no, que si vas encontrando o cambiando estas cosas en ti, siento que de manera sistémica también le va a causar ruido a alguien más. Porque es como de, tú no eras así, ¿qué te está pasando? Y casi casi que esa parte tuya es la que me caía bien. Y la de ahorita tal vez ya no me agrada tanto. Y eso es el ego, porque el mismo ego es como de, mira, aquel ya está saliendo, ya se está identificando, ya está conociéndose, y el mismo ego es como de, no, no hazle el feo porque no vaya a darse cuenta, no te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, está brutal, justo es el mismo ego que va a mantener ahí como un rechazo, ¿no? Y está bien curioso porque realmente en uno siento que hay un, o sea, a través de la mente y de este ego se genera una multitud, ¿no? O sea, en ti está lo que realmente eres, lo que tú crees que eres y lo que le demuestras a los demás que eres, ¿no? O sea, ya simplemente hay una discusión o un debate interno en el cual, pues si no quitas estos obstáculos que son a través de los ideales, del debería de ser, de estas imposiciones, pues no vas a llegar al centro, ¿no? O sea, eso está loquísimo. Osho me encanta. Dice una parte que nosotros nos inventamos nuestros problemas para no llegar a ese silencio, no llegar Sí. a ese núcleo en el cual no hay nada. Solamente tú, solo eres. Solo es existencia, ¿no? Y ese ser es universal. O sea, el ser va más allá de yo, ¿no? El ser es y de la humanidad. Los ríos, los árboles, los animales son, ¿no? Entonces, el ser es universal. ¿Y qué pasa cuando tú ves hacia adentro, tú recorres este sendero hacia adentro? Llega un punto en el que no hay nada. Es un silencio, pero es un silencio hermoso, ¿no? O sea, es una belleza. Y, pero ¿qué pasa? Justo nos da miedo estar solo, nos da miedo la soledad. Entonces, a veces, digo, Osho expone esto de que nos inventamos nuestros problemas para poder permanecer en la periferia y todo el tiempo la mente estar así, esto y aquello, y no poder seguir este sendero hacia el centro, ¿no? Hacia el núcleo de uno. Ahí es algo como que me recordaste luego algo. Algo que escuché hoy mismo en la mañana. El doctor Greenberg, no sé si has escuchado de Claro, él, claro, claro, sí. hablaba de algo llamado campo sintérgico, creo que se llamaba. Ujú. No es sinérgico, Sí. sintérgico me parece. Y es bien curioso porque él, digo, es una idea muy grande, ¿no? Pero a grosso modo dice como que eh, hay una energía universal y la manera en la que pensamos, sentimos, es como nuestro filtro nuestro filtro para interpretar esa energía. Y es la manera en la que vamos a convivir con esa energía universal. Es decir, poniéndolo en cosas mucho más prácticas, es como si dijera, si yo traigo como este filtro en mi existencia de justamente, no sé, todos los hombres son unos patanes, debo esperar que la gente se quiera aprovechar de mí y así, es un poco lo que voy a recibir, pero esto no tiene nada que ver ni con karma, ni con otras cosas o leyes del universo, sino tiene que ver porque ese es tu filtro, o sea, vas a estar viendo, vas a estar viviendo eso, casi casi que si te miran ya le sabes su intención, sabes sus pensamientos, porque es lo que tú te estás imaginando. Y mencionaba eso, cuando uno va cambiando tanto su estado emocional como sus pensamientos, pero ojo, no desde una parte, porque eso sí, no me gustaría que se interpretara así, no desde una parte como de ni positivismo tóxico ni nada de eso, o simplemente piensa en cosas bonitas y vas a estar alegre, no, sino más bien cuando abres a pensar que las cosas son diferentes de como las has vivido,
puedes ver que hay una existencia diferente a lo que tú has pasado. Es que tú creas tu realidad, ¿no? Y dice eso, o sea, porque ahora ya estás interactuando de una manera distinta con ese campo sintérgico, que ese campo nunca cambió, es simplemente energía y que va pasando y que todos estamos inmersos en eso. Simplemente que ahora tu interacción es diferente. Es como decir, estás jugando un juego con las reglas o estás haciendo trampa o estás de espectador del juego o tú eres el que está repartiendo las cartas, ¿sabes? O sea, el juego es el mismo para todos, pero el rol que tú tengas alrededor es lo que va a ser tu experiencia de juego distinta. 100%. Y es esto que también la espiritualidad dice, tú eres Dios, ¿no? O sea, tal vez el momento de decir, yo soy Dios, suena acá, si lo ves desde el ego es como de, no, o Sí sea, suena superior, ¿no? exacto, Ajá. exacto. Pero, ¿en qué sentido tú eres Dios? O sea, tú creas tu realidad y es real, es muy real eso, ¿no? O sea, no es el que tú vayas a decir, a ver, yo quiero que hoy me vaya a pasar esto, voy a salir y va a haber un Lamborghini aquí afuera, ¿no? No, o sea, sino que tú eliges cómo vives. Tú eliges ante tal situación cómo lo ves, ¿no? Y es esta cuestión, hay que hacer un capítulo de eso, por favor, del amor, ¿no? El amor, su opuesto es el miedo, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar, la palabra filtro me encantó, porque sí es así de que, como si fuera filtro de Instagram, ¿no? O sea, Sí, tal siento que te cual. pones tus lentes y dices, a ver, voy a salir un día con mis lentes de miedo, ¿no? Entonces, ponle algo relax, voy a ir a la chamba. Entonces ya de que salgo, voy caminando, tomo el metro y llego. Y en ese transcurso yo voy como de, no manches, hay un chingo de gente en el metro, ¿no? No, y está, huele a sudor. Ya, mira, me están empujando. Sí, como, ¿para qué me viene el metro? Me hubiera ido en esto. Y se empieza también como esta cuestión de, no vaya a ser que vaya a llegar tarde o no me vayan a ensuciar, tengo una junta importante y empiezas con ese filtro del miedo, ¿no? Y si tú agarras y te pones tu filtro acá del amor y sales y es como, estás presente, ¿no? Porque el amor se vive en presencia. Entonces estás presente y es lo que te permite, en mi humilde opinión, yo siento que el amor es la capacidad de ver la belleza en todas las situaciones. Entonces, si tú sales con amor, es precisamente disfrutas, ¿no? Ves los pájaros, disfrutas el aire, disfrutas, dices el metro, pues hay gente, pero traigo mi librito, ¿no? Y me voy a Ajá. poner a leer o me espero al siguiente, me voy con tiempo. No sé, buscas, y creo que está muy relacionado con lo que dices, ¿no? O sea, buscas realmente y eliges cómo vivir. Tal vez no eliges la situación, te digo, pero eliges el cómo vas a experimentar esa situación, ¿no? Y es que tal cual, o sea, yo fervientemente creo que la felicidad es una elección. O sea, elección en lo que, en pensamientos, en comportamientos, emociones, no es algo que tenga que estar sí o sí condicionado. No es algo que tampoco pase instantáneamente. O sea, como lo que hablábamos, si estoy en medio de un duelo, no puedo, aunque quiera, no puedo elegir ser, o sea, puedes elegir ser feliz, aunque no puedes elegir sentirte feliz en ese momento. Puedes elegir, o al menos como yo lo pienso, puedes elegir ser feliz de tendré que aprender de lo que me está dejando este duelo, tendré que mejorar si hay cosas por mejorar o integrar o perdonar cosas que tengo que perdonar. Eso es elegir ser feliz, aunque no se sienta como felicidad, pero sabes que una vez haciendo esas cosas te va a llevar muy probablemente a un camino de felicidad. Y es cuando yo pienso, es eso, o sea, la felicidad genuinamente creo que es una elección. Por ejemplo, una frase que escuché que dice, manifestación sin acción es solamente una ilusión. Y eso me encanta porque, o sea, cuando yo no, o sea, iba a decir no creo, pero creo que debo ser más abierto en eso. Más bien, yo desconozco cuando la gente habla de esto de visualizar, manifestar, esas cosas, ¿no? Pero lo que sí creo genuinamente, al menos de las personas que conozco en persona, es que una cosa es que digas, sí, lo que atraigo porque pienso en eso, hago mi, ¿cómo le llaman? El La vision vibra. board, Ok, ok, esa claro, claro. madre. Así como, pongámosle como una cartulina y pones tus fotos de cómo te quieres ver o lo que Ujú. quieres conseguir el año que viene, ¿no? Ahorita que viene el año nuevo. Pero, o sea, luego es como de, ok, tienes una idea clara, aparentemente, perfecto. ¿Qué vas a hacer? O sea, además de visualizarlo, ¿cuál es un plan de acción? Aunque lo cambies al día siguiente, o lo cambies a la semana, o a los 7 meses, porque eso es parte del proceso. Hoy quería esto, ya medio camino me di cuenta que no quería esto. Genial. Ya tienes otro camino. Ujú. Y está bien, y lo vas a seguir hasta donde tope. Siempre y cuando seas sincero contigo, ¿no? O sea, porque también si ya Exactamente. esa decisión está a través de un debería de o algo que te imponen. Como es de papás doctores, el hijo tiene que ser doctor, ¿no? El Exacto, ejemplo exacto. más Ujú. claro, ¿no?
O esto, ¿no? De tengo que sacar dinero, dinero, dinero y no te das cuenta de cuál es siquiera tu relación con el dinero. Ujú. Porque a veces el miedo en este ejemplo, ¿no? El miedo de tengo que conseguirlo y cuando lo tienes, cambia tu miedo y ahora tengo el miedo de perderlo. Exacto, Y solo sí, estás cambiando de miedo, ¿no? exacto. Y realmente, justo, y lo mismo que decíamos de la experiencia, ¿no? O sea, el hecho de sentirte pobre, el hecho de sentirte carente, no es... O sea, tú puedes tener cosas No y tiene que sentirte ver con pobre. el dinero ni Ajá, con nada de exacto, eso. exacto, es Y más la bien con gente la piensa que sensación. sí. Justo, justo. Todos hemos pensado que Ujú. sí. Sí, no es con la cantidad de cosas que tengas, es con la sensación, ¿no? Con el cómo te hace sentir esa situación. Por eso podemos ver, o sea, muchas cosas que cuando te hablan, no te hablan a tu persona, te hablan hacia el ego, que eso es marketing, Ujú. que está genial. Cuando tú ves, no sé, un comercial, se me viene mucho a la mente, de perfume, el perfume te vende un estatus. Ningún comercial de perfume tiene que ver con el olor. Sí, Si ¿no? te fijas, Ujú. por algo es comercial. ¿De qué manera audiovisualmente te pueden decir algo del olor? No, no, no se puede. O sea, lo más genuino sería que hubiera un letrero impreso en las calles y que fuera literal un rascahuele. Ujú. Ese sería, digamos, lo más transparente, ¿no? Sí, sí, sí. O lo más directo. Ajá. Pero lo que te vende el perfume o ropa o cosas así es, ¿Cómo te van a ver los demás si consumes X cosa, no? y exacto, o una ropa, o sea, tú cuando miras la ropa no dice, no, no, en tu cabeza no está de cómo se te ve a ti. Tú dices, ni siquiera piensas en la ropa, piensas, quiero parecerme al modelo. Y dices, porque en nuestro estatus, perdón, nuestro constructo social, con todo lo que estamos representando en ese modelo, es seguramente alguien que se ve así, o sea, socialmente como eh, estético, aceptable, reconocido, inmediatamente le ponemos cosas que nunca vamos a saber, pero decimos, esa persona así de guapa como es, no va a tener problemas de dinero, no va a tener problemas de pareja, no va a tener problemas de trabajo, de lo que quieras, ¿no? Para Y ti es tiene la vida famoso perfecta, y de que, exacto. sí, sí, sí. Y todo eso a dónde habla al ego. Y tú dijiste dos lenguajes, ¿no? El del amor y el del miedo. Ujú. ¿Dónde está ahí la comunicación al miedo? Porque nosotros como seres humanos actuamos y podemos accionar desde el amor, pero nunca, nunca va a ser tan efectiva la comunicación cuando es desde el miedo. Desde el miedo siempre va a ser la más efectiva. No es la mejor, claro está, porque viene desde el miedo, pero es la que efectiva me refiero a es la que nos mueve más rápido. Una Ok. cosa es que digas, por ejemplo, no sé, come frutas y verduras, Ujú. ¿no? Y dices, ah, ok, te viene bien la salud, ok, sí, después, ¿no? Tal vez no Ujú. lo haces. Otra cosa es si te dicen, si vas al médico y te dices, si no te tomas esto, si no haces esto, en una semana te vas a poner muy mal, muy, muy mal. Claro. ¿De dónde estás actuando? No estás hablando de la prevención o el amor hacia tu Ujú. persona, tu salud, no, estás Ujú. hablando desde el miedo. Con la educación, ¿cómo entraba antes? Con sangre, ¿no? Ujú. Es como no estudias a los 7 años las tablas de multiplicar porque dices, esto me va a ayudar para que en la secundaria o en la prepa, o sea, no llegas a ese Sí, sí no. y no te importa. Pero si te dicen, te vamos a dar un reglazo mañana si no te lo aprendes, Ujú. ¡pum! Claro. O sea, entendemos por el miedo y lamentablemente como lo vemos mucho en nuestros tiempos modernos. Esta parte más literal en la toxicidad en las parejas, ¿no? Es como mensajes indirectos de mejor que piense que estoy con alguien más. O sea, Ujú. ¿sabes? Desde esas Sí. cosas que decimos, o sea, parecen niñerías o cosas que no tendrán sentido y dices, yo lo he hecho, tal vez sí, tal vez no, no lo he hecho, me lo han hecho a mí. Y dices, ¿y por qué rayos aún así seguía ahí? Cuando no era buena intención, cuando sabía que esto no estaba padre. Dices, pues sí, porque desde el miedo actué. Y lamentablemente, si eso funcionó una vez, ya encontré la medida y ahí le sigo. Y regresando a nuestro tema central, ese miedo está relacionado con el ego, ¿no? Claro, porque es Miedo lo que a te perder, redefine miedo a tu su... identidad Exacto, desde justo, la justo. carencia. Ujú. ¿Y cuál? Tu carencia personal. Por eso imagínate, los dos grandes, como los dos grandes conflictos humanos, ¿no? Ligados en este aspecto totalmente con el ego. La sensación de insuficiencia y la sensación al rechazo. Son universales, pero ligados al ego. Y si te fijas, ¡pum! Hacen, en manera de inseguridad, hacen el clic perfecto. Porque si yo me siento insuficiente, también voy a sentir que me vas a rechazar, Exacto. ¿sabes? Y aparte, ahí entras ya en el juego, en el juego de la mente, en el sentido de que
tienes que ver a futuro, ¿no? Cuando yo haga esto, cuando yo sufra y alcance esto, voy a ser feliz, ¿no? Cuando alcance aquello. Tengo la Y... ilusión de que si llego a hacer algo más de lo que no me siento suficiente ahorita, haz de cuenta, si digo, no, es que las chicas solo se fijan en aquel que tiene dinero, ¿no? Entonces me voy a poner ese discurso y digo, tengo que generar dinero, Ujú. porque si no, no. Entonces ya me pongo a chambear, pum, 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 lo que pueda hacer, y llego ahí. Entonces mi discurso, mi máscara, mi propia mentira está condicionando que entonces teóricamente no habría motivo por el que una chica me rechace si ahorita tengo dinero. ¿Qué es lo que pasa? Oh, sorpresa, si me llega a rechazar alguien aún teniendo dinero, cortocircuito. Le dio en la madre a lo que era mi identidad, a lo que hasta ese momento era mi motor de vida, casi casi mi eje, lo cual no me cuadra. Y es cuando ya lo empiezo desde mi ego ahora a decir, es que el problema entonces no soy yo porque ya tengo lo que necesitaba. El problema es ella. Y le agarro un coraje a ella y empiezo, ¿sabes? A su identidad y todo sigue siendo desde el ego. Claro, claro, porque justo el ego para seguir fuerte Tiene que proteger. ajá, y es mucho más, justo es la reacción, ¿no? Es que es culpa de tal, es que, o sea, justo es echar la responsabilidad, ¿no? Y realmente solamente tú eres responsable de ti mismo, ¿no? De todas tus acciones, entonces justamente, y a veces hasta cosas, ¿no? O sea, pasa que vas caminando y te das un madrazo, ¿no? Con la mesa, ¿no? O con la patita de la cama y dices, ay, no, Maldita lamentada. cama, Sí, ajá, sí, 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 sí. exacto. Y es como de, o Se me sea, atravesó, ¿no? ya también genera esta imposibilidad de hacerse Responsable a uno responsable. mismo. Exacto, exacto, justo. Ese es algo que, por ejemplo, en mi trabajo yo de una u otra manera siempre intento, o sea, y desde que logré como hacer esto, lo comparto igual, no lo impongo, pero lo comparto como, al menos yo lo veo así, la manera más genuina de obtener la libertad es a través de hacerse responsable, porque es cuando, pienso yo, es lo único en lo que puedes ser dueño hasta cierto punto de tus decisiones. Cuando te haces responsable, lo que estás creando es libertad, porque estás aceptando tus consecuencias, te gusten o no te gusten, pero también eres capaz de cambiarlas. Y eso es liberador. Ah, yo tengo una pregunta para ti, porque justamente yo considero que la libertad, digamos, la prisión efectiva, tal vez, por así decirlo, es tanto la mente como el ego, ¿no? Son estas ilusiones y que es una prisión interna, ¿no? De tu ser. ¿Qué, o sea, qué dirías que se tiene que trabajar primero? ¿La responsabilidad de uno o el hecho de conectar con uno, ¿no? O sea, a través de salir de la no mente, porque estamos de la mente, porque estamos conscientes o estamos en el mismo clic, creo, en el sentido de que el ego y la mente te sacan de tu esencia, ¿no? O sea, el hecho de estar pensando Como que siempre lo en... contaminan, ni Ajá. siquiera a veces que te saquen. Es que a veces pienso yo, no puedes ni reconocerla. Sí, O sea, no no te sabes ni conoces. quién Exacto, eres. exacto, tal cual, tal cual. Entonces justo es como, ¿qué harías primero? ¿Irías por quitarte esta prisión de la mente, del ego y conectar contigo y después hacerte responsable? ¿O primero hacerte responsable y después hacer estas cuestiones, Pienso que ¿sabes? a veces la línea no está tan clara, pero porque no están tan separados. Por ejemplo, lo que yo pienso es que tal vez ese primer paso muy factible para cada uno de nosotros, sin importar en la situación de que estés, ¿sabes? Es justo tener primero conciencia de cuál es tu presente. Tu presente, conciencia. Si tienes el dolor más grande, si estás perdido de no tener un eje, si estás en la incertidumbre total, si estás totalmente en frustración con tus relaciones, con tus vínculos, con tu trabajo, con lo que quieras, o si estás en la cúspide del mejor momento de tu vida, pero aún así saber ser consciente de por qué es el mejor momento de tu vida ahorita y no hace 6 años o no en 2 años más, sino simplemente ser consciente, es decir, verlo, ver con los ojos del presente, pero yo le agregaría con una mirada analítica, porque el análisis para mí tiene que ver con ese aprendizaje genuino. El análisis no busca aprobar o rechazar, busca ver las cosas como están y comprender un poco el por qué están como están. Ya sabiendo esto, yo creo que ya podría ser una vía, un campo mucho mejor establecido para empezar a romper cuestiones de la mente, a cuestionarlas y empezar con eso a encontrar lo tuyo. Yo lo veo así, es como si fuera como si estuviera escarbando y tal vez buscaba una mina de oro.
pum, pum, pum. Ya hice el estudio, ahí va a estar la mina. El estudio para mí, de dónde está la mina, es la cuestión de la conciencia. Es como quiero saber aquí en este pedazo de tierra qué hay. ¿Por qué hay estas piedras? ¿Por qué no? ¿Y por qué lo haría aquí y no a 10 kilómetros al lado? ¿Por qué es aquí? Ahora, ya que vi qué es esto, tengo que empezar a quitar capas, romper piedras, quitar estas máscaras. Ya las reconocí, ahora las quito. Tal vez luego las vuelvo a poner, o tal vez no, pero las tengo que quitar simplemente, ahorita ni siquiera para modificar algo en mi identidad, simplemente para conocer qué hay abajo de mi identidad. Ya luego veo si las vuelvo a poner o las quito. Y una vez que ni siquiera me refiero como ir hasta el fondo del todo, sino ir a algo que sea genuinamente tuyo. ¿Sabes qué pasa muchísimo? Y eso es tan bueno cuando llega a pasar. Cuando llegas a algo dentro de ti y dices, no hay nada. Pero no hablo de esta plenitud del presente, sino de que estabas tan contaminado de cosas que no tienes ni idea qué es lo que tú quieres. ¿Y por qué digo que es bueno? Se siente caótico y es de lo peor, porque dices, demonios, ¿quién rayos soy? O sea, Claro. no era esto. Y duele, porque el desprendimiento del ego duele. Son duelos, uno tras otro, y de cosas que te representaban, ¿sabes? De que Para te transformarte representaban. tienes que morir, ¿no? O sea, para un renacimiento tienes que morir. Entonces, obviamente va a doler este desprendimiento. Que es el ciclo de la naturaleza. Para que tenga que haber vida, tiene que haber muerte. No puede hacer otro. Desde lo que comemos cada día, aun seas vegetariano o vegano, es algo que murió y que pasa a transformarse en ti y que tú también das vida en otras formas. Entonces, ya una vez que estás en esos duelos, digo que es algo muy bonito, aunque se siente de la patada, porque es un vacío y en el vacío, ¿qué queda? Creación. De ahí solo puedes empezar a construir, pero ahora ya construyes en tus propios términos. Que de hecho es justo esta frase de que somos imagen, imagen y semejanza de Dios, ¿no? No es que Dios sea humanoide, ¿no? Sino es que nosotros somos creadores. Somos y es el más grande regalo, ¿no? O sea, somos el único ser vivo terrenal aquí en esta cuestión que crea, ¿no? O sea, porque a pesar de, no sé, me imagino tal vez una araña, ¿no? Las telarañas son obras de arte, pero ya vienen chipeadas, ¿no? Incluso hasta estudian, Sí, dependiendo de la especie, evolución exacto, está. cada especie hace su telaraña de cierta manera, ¿no? Y es una repetición, ¿no? Entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios en el sentido de que somos creadores, ¿no? O sea, está maravilloso eso. Está muy padre. Y te digo, yo diría que, así como lo acabas de decir, pues sí, tal cual, o sea, ya llegando a este punto es momento de crear igual, con responsabilidad y libertad a la vez. Y autenticidad, por favor. Sí quiero agregar Tiene que esa ser, palabra, sí, justo. si es, o sea, si es responsable, tendría que ser auténtico, en el mejor de Claro, los casos. sí. ¿Por qué? Porque si no, que eso también ocurre. Ahora pienso que, digamos, ya es mi momento de brillar, ¿no? Mi momento de lo mío. Pero en eso tal vez en mi vida, pum, entró otra cosa directo al ego, otra máscara, como si fuera como el invasor o el infiltrado, y dice, sí, sí, este es el deseo que tú quieres, pero te lo siguen imponiendo. Que justo Y es puedo no darme cuenta. Y lo absorbo y digo, ah, sí es momento de crear. Esto es lo que yo quiero. Y Claro, dices, madre, se acabo de caer en otro ciclo. claro, claro. Y eso nos pasa a todos. O sea, tratamos de ser la persona más zen del mundo, pero nos pasa a todos. Sí, Seguimos totalmente. teniendo inseguridades y vamos a seguir Sí, teniendo. son ondas. El punto es que de aquí ya va un poco como mejor que sean inseguridades que tú vayas eligiendo hasta cierto punto. A veces Claro. no todos, Sí, a porque veces ya sí. estás conectando contigo, ¿no? Y Exacto. justo lo que decías hace ratito de la responsabilidad, me parece también la diferencia con lo que empezamos, ¿no? Cuando empezamos a platicar del deber, ¿no? La diferencia entre deber y responsabilidad, ¿no? Cuando tú debes es porque esa acción va relacionada a alguien más, ¿no? Cuando debes es porque tienes que, a pesar de que no quieres, es como hay algo externo que no quiero que se enoje, que no quiero que aquello, y debes de hacer esa acción, ¿no? Y la responsabilidad es cuando te nace, ¿no? Cuando ya es como, yo creo, yo Ajá. auténticamente, La eliges. exacto, exacto. ¿Sabes? El ejemplo perfecto, y creo que aquí tú y yo sí nos podemos identificar, ahí sí desde el ego y desde lo que quieras, es el emprender, el ser freelance. Porque freelance no es pasarla bonito.
Y no es para Sí. todos, o sea, es para quien quiera y quien se identifique con eso y quien no. Claro, claro. O sea, yo tengo conocidos que su sueño es un trabajo godín y porque lo disfrutan, ¿sabes? O Ujú. sea, es su elección y eso no es el ego, Y es, tiene es, muchas es, es su ventajas. ser y está Ujú. genial. Pero cuando eres freelance o emprendes un proyecto personal y es genuino, pasas incertidumbre, te cuestionas, no solo cuestiones el proyecto, literalmente como es tu proyecto y cargas parte de tu identidad, te cuestionas a ti en el proceso, te rechazas, te echas porras, vuelves, pero tú estás eligiendo ese tipo de inseguridades que quieres vivir. Luego lo puedes cambiar si quieres y decir, no, este proyecto, la verdad, no sé en qué momento lo elegí. O sea, O vas, lo modificas o lo exacto, vas abandonas adaptándote. o te tiras todo por el todo. Pero siento que de manera práctica el emprender o el ser freelance es algo muy que podría, no en todos los casos, pero sí podría ser como una representación muy gráfica de este tipo de procesos. Es como, no hablamos de que todo es alegría, no hablamos de que todo va a ser paz. Hablamos de, estás eligiendo a veces, o a veces te tocó así la vida, lidiar con una incertidumbre que puede ser demasiado grande, que vas a confrontar tu ego y a veces el ego va a seguir ganando, a veces no. A veces te tienes que aliar con el ego porque creo que eso también es importante. Dentro de un proceso natural, ni tú ni yo hemos dicho que el ego o sea, sí cae, pero no es como que se destruya o deje de existir, sino, pienso yo, no sé cómo tú lo veas, pero como que tienes que aprender a coexistir con él porque a veces, este ejemplo, no sé, que te digo del emprendimiento, es como a veces tú te tienes que formar una máscara, pero que te ayude, porque no hay otro tipo de apoyo que te pueda ayudar, y tienes que decir, mi proyecto es el mejor del mundo y la va a romper en 10 años, pero por eso no me puedo quebrar ahora. Claro, y Y no lo sabes, es simplemente porque te lo inventaste, claro, claro. pero lo tienes que usar a tu favor en ese momento. Y no quiere decir que no duela, ¿no? Justamente es esta cuestión de lo que dice Jesús, ¿no? De cargar la cruz. Tú vas cargando la cruz, vas cargando tu ego toda la vida, ¿no? Y no es algo como de, ya experimenté una muerte de ego, ¿no? Porque sí se pueden experimentar, ¿no? A través de diferentes, como decíamos, puedes desconectarte del ego a través de las situaciones de riesgo, a través del amor. El amor es, o sea, para que haya un amor genuino, no tiene que haber ego. Entonces justo el riesgo, el amor, por ejemplo, también la meditación, claro, la meditación, todas estas prácticas, el yoga y demás, justamente te ayudan a esta separación del ego, ¿no? Y también los psicodélicos, ¿no? Claro, los psicodélicos es como tomar Medio para conectar. Ajá, Es es como como si tomas el el atajo. elevador. Sí, Ajá. sí, sí, justo, es así de en corto así, sí, tal cual. Entonces, tal cual el atajo, ¿no? Entonces, precisamente no por el hecho de decir, ya experimenté una muerte del ego, ya experimenté un momento en el cual me desprendí de él, no va a regresar. No, o sea, es algo que diario tenemos y es algo, como dije al inicio, es una ficción necesaria. O sea, independientemente de que estés lo más desprendido del ego que quieras, ¿cómo te vas a comunicar? ¿Cómo vas a poder explicar el yo, cómo te vas a denominar como personalidad, ¿no? No como identidad, como ser, sino como personalidad. ¿Cómo vas a encajar en un sistema de engranaje si es como de, no, pues yo ya me deslindé, yo ya... No, o sea, sí es esta cuestión, pero es muy diferente cuando uno es el que decide, el que lleva las riendas, a cuando te llevan a ti por donde quieren, ¿no? Y es esta cuestión de concientizar lo que es el ego y cómo se manifiesta en tu vida y cómo puedes, aunque no te desprendas, o cuándo te puedes desprender y cuándo eres consciente de él y decides tú por encima, ¿no? No te dejas, ¿sabes qué me imagino mucho? Yo sí me imagino el ego bien cañón. ¿Viste El Señor de los Anillos, Las Dos Sí. Torres? Justo ves que está Theoden, el rey, y tiene a Grima, ¿no? Que le está susurrando así de, güey, no sé qué tanto, y esto y Ah, esto. sí. Yo así me lo imagino, o sea, de que está ahí, pero ya depende de ti Sí, si escuchas si... o no. Exacto, exacto, tal cual. Sí, la vocecita, ¿no? El diablo bueno, diablo malo, y dices, hey, pero yo soy el interlocutor, y al final yo, el interlocutor, en ese sentido, sería el que debería decidir, pero a veces eso, porque a veces sí escuchamos a uno, a veces el otro. Exacto. Ujú. Sí que es también como se genera a través de la observación, ¿no? Y es algo que, la verdad, yo creo que de las prácticas que todo mundo debería de hacer, las prácticas más maravillosas es meditar. Y cuando llegas a este punto en el cual te conviertes en el observador, en el testigo, y como dices, no juzgas, no es como de, no, pues Ese es el verdadero escuchamos, pero no juzgamos, ¿no? Exacto, sí, tal El cual. verdadero. El verdadero. Y el que te logra
¿Y en qué recae? ¿Cuál es el resultado? Que te logras desprender de la mente, ¿no? Que llegas en ese estado de no mente y ya no estás generándote ansiedad, no estás generándote discusiones acá como multitudes, llegas a Sí. este silencio, ¿no? Hay veces que a mí me sorprende, ¿no? O sea, yo creo que a todo el mundo nos pasa que estás en un lugar callado y parece que hay un mercado. O sea, estás en un mercado y estás de que en tu cuarto, ¿no? Y de repente es como de, no, son todas mis ideas que están así al 1000 por hora, ¿no? Entonces, cuando te vuelves el observador, y es la cuestión, no tienes que reprimirte nunca, ¿no? O sea, lo que decíamos de la tristeza, de la ira y eso, es simplemente observarla. ¿Cómo se manifiesta en mí? ¿Qué me hace sentir? Y el hecho es que es esta cuestión de en lugar de luchar contra ti mismo, observar y entenderte y ampliar tu conciencia, ¿no? Y el resultado va a ser que las cosas se van dando solitas. Por ejemplo, la oscuridad no pelea contra. Perdóname, la luz no pelea contra la oscuridad. Yo creo que la luz ni siquiera sabe que la No oscuridad se existe. topan. Sí, 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 o sea, de que la luz existe y en su misma existencia está que la oscuridad no hay, ¿no? Está esta ausencia de oscuridad. Entonces, Es que la dualidad no está peleada, existe y ya. ajá, y hay una. Uy, me encantaría hablar de esto. También en otro episodio. Dedicarle un tiempo bien a fondo. Pero la ley de la polaridad, la mencionan en el Kybalión, está increíble. Y es esta cuestión de. Por ejemplo, la forma más sencilla en la que yo lo entiendo es. Está frío y caliente. Pero frío y caliente es lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que ambos son. Es temperatura. Es el mismo margen. Es una cantidad en la misma cualidad, ¿no? Entonces es como, no hay un punto a partir de aquí, a partir de los 15 grados ya es calor, y a partir de los, no, o sea, entonces eso pasa lo mismo en muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la ira. Cuando tú sientes ira, es una oportunidad, es la parte, digamos, de baja vibración, que ese es el verdadero también vibrar alto, ¿no? Está la parte de baja vibración, que es esta ira, y tú puedes transformar esa ira en compasión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te reprimes y luchas contra ti mismo, es como, no tengo que sentir ira. Está mal que me sienta enojado. Y lo vas reprimiendo, y lo que te decía, ¿no? Va saliendo en otras áreas de tu vida. Pero cuando tú cambias el chip y en lugar de verlo como ira, lo ves como compasión, o sea, yo lo veo como si fuera una línea así de Sí, videojuego de lo graditos, ¿no? entiendo. Del 0 al 10. Entonces dices, en lugar de tener 7 de ira, tengo 3 de compasión, ¿no? Sí. Y entonces, en lugar de reprimir tu ira, te concentras en expandir tu compasión, ¿no? Y es esta cuestión, la cualidad del amor. El amor expande, el miedo contrae, ¿no? Entonces el miedo te encierra, te Pero son enfrasca. parte del mismo rango, ¿no? Pero son el mismo también. Es igual que la Está idea de muy la loco. compasión. Sí, sí, no, la ley de la polaridad es magnífica porque te ayuda a lograr sobrellevar eso sin luchar contra ti, sino cambiando tu perspectiva, cambiando tu filtro, como decíamos, cambiando tu filtro. Fíjate que en psicoanálisis hay algo que va en ese tono, en otros términos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mecanismos de defensa, ¿no? Que al final son herramientas. Son herramientas que cada quien vamos usando de acuerdo a la situación. Entonces, hay uno en particular, se llama sublimación. La sublimación tiene que ver con, te invade esta reacción defensiva, que puede ser eso, miedo, inseguridad, lo que quieras. Y lo que hace la sublimación es que esa misma energía no la reprime, no la contrae ni nada, sino la encamina, la redirige hacia otro lado, pero es la misma energía. Un ejemplo que puede sonar muy, no sé, muy loco pensarlo, pero hace cierto sentido. El mismo, la misma reacción, placer y proceso que tiene un asesino en serie al destazar a sus víctimas, la tiene un cirujano al salvar una vida. Ambos están abriendo un cuerpo. Ambos están teniendo una vida en sus manos y ambos tienen que hacer una herida para el propósito que sea. Ambos han elegido ese camino, ninguno es por casualidad, pero el fin cambia. Pero uno puede sentir exactamente el mismo placer al abrir, al cortar, al tener esa sensación de jerarquía de literalmente una vida está en mis manos. Tal cual. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Me encantó. Está muy padre, muy padre. Dan, esta plática ha sido genial. Creo que fue una excelente elección que hayamos elegido el Lego como primer tema para abrir este podcast. Que es, Pero aparte porque también siento que fue el que
también entraron ahí, ¿no? Estos miedos de, ¿y qué van a decir, no? ¿Y qué onda? Y estoy exponiendo mis pensamientos, y ya estás empezando la comparativa y demás, ¿no? Entonces siento que también, de cierta manera, fue un tema en el cual... Nos A menos tocó personalmente personalmente. Sí, 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 justo, o sea, de que lo experimentamos, ¿no? Para grabar, ¿no? O sea... Sí, totalmente. Digo, y también por circunstancias que tal vez seguramente ambos podemos estar pasando y dijimos, esto tiene que salir. Sí, sí, sí. Lo dirigimos hacia algo productivo, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy bueno. Entonces, eh, pues no sé, está muy bien. Yo creo que vamos a gozar mucho haciendo esto, como yo ahorita lo disfruté muchísimo. Muchísimo. Esperamos que quienes nos estén escuchando, nos vayan a estar escuchando, eh, igual les podemos aportar algo. Esto no tiene nada que ver desde un tinte profesional. Creo que esto es totalmente personal desde, pues sí, o sea, desde nuestra formación, pero nuestra formación completa, ¿no? O sea, hay cosas tanto que en las que creemos, en las que vivimos, en las que dudamos, nos cuestionamos, y si esto, tú que nos escuchas, te puede aportar algo o mover algo, genial, ¿no? Y si no, a nosotros creo que ya nos debió ayudar en algo, Claro. simplemente en evocarlo.